Mirando Lejos. Bienvenido a Mirando Lejos. Hoy esta noche vamos a tener un programa especial. Vamos a hablar de un tema que para mí es de fundamental importancia. Psicología, psiquiatría, neurociencia, sentimientos, emociones, la razón versus la pasión, el instinto versus la conciencia. Y especialmente por qué en fechas navideñas o es el final de año, por qué hay en algunos casos, en muchos casos, hay una suerte, no, yo no lo puedo tipificar o calificar, pero hay una suerte, yo diría, de depresión, de un sentimiento de llanura, de un sentimiento de decepción. Manuel Fresco, psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, médico. ¿Cómo estás? Un placer de tenerte, ¿no?, con nosotros y que estés colaborando con el programa. Igualmente, agradezco tu invitación. Bueno, ¿por qué? O sea, lo que yo siento, yo puedo estar equivocado, yo soy un observador vulgar, no tengo conocimiento científico con respecto al tema, pero ¿por qué, por lo menos percibo yo que a fin de año hay gente, no sé si se torna melancólica, resignada, arrepentida, insatisfecha? Hay una suerte de que, no sé, un collage de sentimientos que no tienen que ver con la euforia del fin de año. ¿Viste? Hoy en día las fiestas navideñas perdieron su sentido tradicional, pero se volvieron más paganas, la gente compra compulsivamente, pero igual parece que eso no... ¿Por qué hay? ¿O es una percepción mía equivocada? No. Una suerte de bajoneada. Bajoneada. Bueno, nosotros reaccionamos a los estímulos externos que actúan como disparadores. Y cada uno reacciona según el material que tiene en la cabeza, digamos, ¿verdad? Entonces, para algunas personas el fin de año, porque a fin de año uno hace más o menos una evaluación de su año, las metas, los fracasos, los éxitos, etc. Y una persona que le fue bien y que habitualmente le va bien, difícilmente se deprima. Ahora, una persona que tuvo fracasos, es más, si es una persona que arrastra fracasos y tiene una vulnerabilidad emocional, digamos, esa persona va a responder a las festividades con tristeza, con un sentimiento de fracaso. Entonces, tenemos que pensar que los trastornos mentales y la salud mental tienen dos componentes, los factores que son de predisposición y los factores que son desencadenantes. Y hay una balanza, digamos, cuando mayor predisposición uno tenga, cuando ya es frágil, vulnerable a los estímulos, no está capacitado para las adversidades, esa persona habitualmente va a responder de una manera insuficiente, no funcional. Pero entre los factores desencadenantes, yo conocí casos, una vez hablando con un amigo mío, obviamente voy a reservarme el nombre. El padre fue un hombre exitosísimo. Estoy hablando así, estuvimos hablando, estas cosas que surgen espontáneamente. Me decía, mi papá en Navidad medio que se enfurecía, enloquecía, se volvía intratable. Y conozco otros casos también por experiencias personales. No solamente la gente se deprime, también hay algunos que, aunque sean exitosos, reaccionan con una suerte de furia o de malestar, un malestar interior, a pesar de que sea gente exitosa. ¿También se da eso en esta fecha o no? Sí, se puede dar, pero habría que evaluar el concepto de exitoso. Porque yo puedo tener mucho dinero, a lo mejor soy un bestia, así un monstruo en negociar y me sale espléndido, pero puedo tener otras falencias que son no necesariamente tienen que ver con el dinero, que tiene que ver con otras cuestiones. ¿En qué un hombre que es un gran dirigente de fútbol, o que es un hombre exitoso en los negocios, o que es exitoso en la política, en qué puede estar insatisfecho emocionalmente? Y puede no tener una buena relación con su pareja o con sus hijos, o algún déficit que no se mide en plata, se mide en sentimientos. Entonces, uno puede tener un sentimiento de fracaso personal, familiar,
y puede ser un exitoso empresario. Puede ganar, porque para ganar plata hay que tener también una capacidad especial, ¿verdad? Y para mantener la salud mental también uno tiene que cuidar. Y la salud mental está compuesta por varios componentes que tienen que ver con el bienestar. Y el bienestar podemos medir en que la persona tiene cubiertas sus necesidades básicas, educación, viaja, todo lo que quiera, pero emocionalmente puede tener un hueco, puede tener una insuficiencia que hace que ese fin de año no reaccione con una depresión, pero a lo mejor se irrita, se vuelve intratable. ¿Qué tiene que hacer el entorno familiar en ese caso? Huir, contener, aguantarse, someterse, rebelarse. ¿Qué hay que hacer? El entorno familiar en general lo que hace es se adapta a las situaciones anormales de algunos de sus miembros. O sea, la gente se banca. Muchos se bancan, muchos ponen un bloque, así no le importa, se separan más, muchos se vuelven codependientes, digamos, se vuelven así de una relación patológica con la persona que tiene estas reacciones que no son funcionales, no son normales. Ayer le decía a una persona, una amiga mía, le decía, no sabes que le voy a tener a Manuel Fresco. Ay, bueno, tuvo un comentario muy elogioso a vos, creo que no fue paciente tuya, pero te escuchó, te vio actuar y me dijo, preguntarle por qué los domingos de tarde la gente se deprime. pero ¿por qué? Yo escuché mucha gente que los domingos de tarde son, bueno, yo te doy un ejemplo, a mí los domingos de tarde son imbancables. Yo te juro, si hay horas de la semana que quiero que desaparezcan, son los domingos, de eso de las 4 a las 8 de la noche. Si pudieran desaparecer, me parecería fantástico. Si podíamos abolir Pero volvemos a lo mismo, Carlos, porque uno reacciona como puede. Yo suelo decir, uno no puede elegir el tipo de patología que va a tener emocional. Yo no puedo decir, a ver, yo no me quiero deprimir porque cuando me deprimo es porque mis mecanismos fallaron y reacciono con eso que es la predisposición que te decía, la vulnerabilidad. Entonces, el domingo yo te puedo decir, bueno, la gente se pone irritable porque termina el fin de semana de descanso y entonces tiene que ir a trabajar de vuelta. Pues yo deseo irme a trabajar. Y puede ser al revés. Yo trabajo los domingos. Y bueno, pero puede ser al revés, ¿verdad? Que el domingo significa... O sea, por perezoso, por vaga la gente... No. Yo creo que hay algo más. ¿Vos decís que no? No, puede ser que haya algo más. El crepúsculo del domingo, la hora crepuscular del domingo para mí son... Yo tengo que irme a caminar. La gente te camina como un loco. No, yo camino es para desahogarme, para vaciarme, no sé. Bueno, pero hay gente que el domingo está esperando volver al trabajo porque el domingo no puede descansar. El trabajólico que le dicen, la persona trabaja, no puede disfrutar del feriado, del fin de semana, le irrita no tener una actividad laboral, porque nosotros tenemos que tener la capacidad de trabajar en algo que nos gusta, que no siempre pasa eso, y tenemos que tener la capacidad de disfrutar del ocio también. Ahora, esta gente que estás diciendo, a los alcohólicos del trabajo, los americanos lo llaman workaholic, ¿eso tiene que ver, es una situación de desequilibrio emocional? Claro, es una dependencia. O sea, yo trabajo mucho para no pensar en otras cosas, para no sentir... O vos trabajas mucho porque no podés darte un tiempo libre de placer, de hacer cosas, de jugar. Y entonces es imbancable una persona que solamente trabaja en una familia donde hay criaturas, hay adolescentes, hay parejas que quieren compartir, que quieren no hacer nada, digamos. La dificultad de disfrutar del ocio es un problema. ¿Es una enfermedad? Y es una disfunción, te diré, no es propiamente... Porque una enfermedad, en términos teóricos, es la descripción de una serie de manifestaciones disfuncionales que tiene una persona. Entonces yo digo, tiene tristeza, se irrita, no duerme bien, come poco, tiene ideación suicida, voy conformando lo que después voy a hacer como un diagnóstico de estado depresivo. Decime una cosa, hay en el mundo o asunción, vamos a ponernos para tenernos nosotros como realidad inmediata que la gente pueda observar. Yo observo que mucha gente
ha mejorado de una manera importante su estándar de vida. Hoy accede al auto, accede al celular, la gente compulsivamente viaja, se ha vuelto una costumbre, ahora hay que viajar. No sé, o para irse, el otro día me encontré con un joven que decía, no, nos fuimos, bueno, claro que era gente pudiente, nos fuimos un grupo de gente a chupar en Madrid, imagínate, pero mucha gente el que puede viaja compulsivamente, la gente se da sus lujos, pero sin embargo, ese bienestar material no es correspondido con una satisfacción personal, como nunca veo gente dependiente de medicina, de pastillas, como noto que la gente está tan apretada que la gente viene y te cuenta sus problemas personales, o sea, sin conocerte mucho, te cuenta sus problemas de pareja, los problemas con el hijo, o sea, ¿por qué es eso? Y la gente, como decís, tiene necesidad de comunicar. Nosotros somos entidades comunicantes, digamos, ¿verdad? Y entonces la interacción con el otro es importante para uno. Pero también hay disfunciones en donde la persona no puede contactar con otras personas. Te digo, la esquizoidía es un término técnico que la persona no le interesa el vínculo. Entonces una persona de bajo perfil no le gusta farrear, se queda en su casa, es así como un hongo, digamos. Y esa persona no es que tiene miedo de salir, porque yo puedo tener miedo de salir también porque tengo agorafobia, se llama, que es un temor a salir. No se puede ir a un shopping porque hay aglomeración de gente. Hay mucha gente con pánico también ahora. Sí, claro. Se extendió el pánico. Esa es una manifestación de los trastornos de ansiedad. Pero te pregunto, eso es, porque también te quiero preguntar, y vamos a hacer, tengo muchas preguntas, me tenés que responder rápido, porque la gente me pidió que te pregunte estas cosas. O sea, el pánico, la depresión, ¿tiene un origen biológico o un tema emocional? ¿Es una enfermedad, una patología? ¿Son sustancias químicas en el cerebro que no funcionan? ¿O son traumas, perturbaciones emocionales que uno tiene? Nosotros somos un combo, Carlos. Somos un combo biológico de nuestra historia y de las cosas que van pasando. Entonces, como te decía, no cualquiera se deprime. Yo no puedo decir, ay, me quiero deprimir y me deprimo. Cuando tengo esa vulnerabilidad, entonces, ante una adversidad, probablemente me deprima. Si no tengo esa posibilidad de deprimirme, seguramente voy a tener otro tipo de reacción. Y si soy sano mentalmente, cosa que es medio difícil evaluar la salud mental, es más fácil, vos sabés, es más fácil identificar el enfermo o el trastorno mental que la salud mental. Porque la salud mental... Un momento, pero está diciendo una cosa muy profunda. O sea, si no podemos definir la salud mental, quiere decir que no hay enfermos mentales. No, espera. Quiero que me explique. Lo que te digo, es más difícil diagnosticar que una persona está sana mentalmente a diagnosticar a una persona que tiene un trastorno mental. ¿Pero el trastorno es una enfermedad mental? ¿Un trastorno personal es una enfermedad mental? Espera. En el campo mental hay una tendencia a evitar el término enfermedad mental, porque enfermedad es un concepto médico. Y entonces, para no medicalizar cosas, para no pensar que todo tiene que ver con el cerebro. Pero vos sos psiquiatra, vos sos médico. Claro, soy médico. ¿Y por qué el problema etimológico? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque las enfermedades y los trastornos no existen en la naturaleza. Son entidades conceptuales. Entonces vos me hablas de depresión y en mi cabeza, depresión es igual a una serie de manifestaciones, es como el delito, es una serie de manifestaciones que aparecen en determinadas personas que habitualmente tienen un momento de aparición, tienen su ciclo, hay algunas que es un solo episodio, etc. Están tipificadas. Entonces esas son las enfermedades en el caso de la medicina biológica, y en el caso de los trastornos mentales ocurre que el modelo, por eso te digo que es un modelo conceptual, el tema de enfermedad, que tiene una base biológica que explica la sintomatología. Entonces una persona se queda toda amarilla, el estudiante de medicina
lo primero que va a pensar es en el hígado, que es el responsable que aparezca la bilis, la ictericia, etc. Y en el campo mental, cuando una persona está mal, no tiene un correlato siempre a nivel biológico, no tiene, que explique la sintomatología. Entiendo. Diferente a la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad llamada de Alzheimer, tiene que ver porque el cerebro de la persona va matando, se va muriendo las neuronas. Y eso tiene una definición. O sea, a ver un poco, porque después me queda un tema que me interesa mucho. Lo que me está diciendo es que muchas enfermedades que puedan tener o perturbaciones mentales no tienen o tienen una base biológica, pero no descubrible por la neurociencia. Eso dicen los biologistas. Lo que dice que la conducta... ¿Y vos qué decís? No, yo creo que hay algunas manifestaciones que sí tienen una correspondencia biológica, y eso se llama modelo biomédico. Y el resto es emocional. Y otras no. Son de tipo emocional. Te voy a dar un ejemplo que es un clásico. Las que antes se llamaban histerias entran dentro de los trastornos de ansiedad. Entonces, una persona puede en determinado momento quedarse paralítica la mitad del cuerpo. Ese media res, como dice la gente, ¿verdad? Y la cara y el cuerpo del mismo lado. Es una parálisis homolateral. Bueno, eso es imposible biológicamente, porque resulta que el cerebro y las vías nerviosas que hacen que yo me mueva la pierna, los brazos, etc., en la cabeza inerva esta parte en donde está el lado derecho, y después cruza ese cable, vamos a llamarlo así, ese nervio cruza al otro lado del cuerpo y entonces inerva el lado opuesto. Entonces, si uno tiene un derrame cerebral, va a tener paralizada la cara del lado izquierdo y el cuerpo del lado derecho. Y hay personas que de repente se quedan paralizadas del mismo lado. Y eso es imposible que sea neurológico. Entonces, eso es emocional. Claro, totalmente. Bueno, espera, quiero seguir adelante. Pero se entiende bien. Se entiende, o sea, digamos, estás definiendo que está lo que tiene origen biológico, como está el caso de una parálisis, que te agarra a un lado y el otro lado te queda, pero lo que no te puede agarrar cuando te agarra del mismo lado. Así mismo. O sea, que no puedes abrir el ojo, o no puedes parpadear, o te quedas con el brazo así, y está al mismo lado, es emocional. Así mismo. Bueno, está bien, esto es importante. Y hay otras también que... Pero tengo que hablar porque tengo muchas cosas que quiero preguntar y que no da tiempo. Hoy en día parece que se hizo habitual que los jóvenes me comentan que a los 14 años se reúnen, hagan fiesta y se agarren unas borracheras. Sí. Unas borracheras que parecen cosacos como toman, ¿verdad? Vomitando, perdiendo conciencia. ¿Eso a qué conduce? ¿A dónde puede llegar un menor que a los 14 años tenga que embriagarse de una manera tan violenta con alcoholes como el vodka mezclado con Sprite o Fernet mezclado con Coca-Cola? O bueno, la cerveza es una vida más liviana, para los 14 años creo que también he pensado. ¿Eso está bien, está mal? Los padres tienen que asumir, los padres le dicen que le dejan, después se van en Uber, los chicos, o sea, ¿a qué conduce eso? Bueno. ¿Conduce a más alcohol, a la droga, o a que vos seas en 10 años un ciudadano disciplinado, estudioso, trabajador? Puede ser que en una de esas termine siendo estudioso, trabajador, etc. Pero en el tema sustancias en general, vos hablas solamente del alcohol. El alcohol quiero hablar porque hoy en día, digamos, habrán otras sustancias, pero hoy en día se reúnen niños de 14 años, se agarran unos pedos que son típicos. Sí, pero... ¿Está bien o está mal eso? No está bien. Pero no es solamente alcohol, porque es alcohol y bebidas energizantes. O es alcohol y cocaína. ¿Cómo cocaína? Y cocaína. ¿Cocaína? Sí, cocaína, claro. Y te digo, en términos generales, cuanto más precoz es el inicio de consumo de sustancias, y en general sigue siendo el alcohol, la droga de inicio, digamos,
Porque la gente habla de la marihuana, que es la droga de inicio y no sé qué. No, es el alcohol en la mayoría de los casos. ¿Y el tabaco? Y el alcohol, tabaco. Y esos son drogas legales. Y cuanto más temprano uno comienza, la cabeza no está todavía preparada, no está madura, entonces hay mucho más riesgo. Y hay riesgo a corto plazo, que un chico se puede morir por una intoxicación alcohólica, porque si tomó demasiado puede entrar en coma, y si no le cuidaron sus compañeros y le dejaron, puede morirse, así nomás. Siempre digo a los chicos cuando hablamos, cuando uno está muy borracho hay que llevarle a emergencias médicas para evitar que este chico se muera de un coma alcohólico. Un coma alcohólico, hace paro respiratorio y chao, se fue. Y puede ser que haya consumido otras sustancias también, ¿verdad? Porque quedémonos en el alcohol. Si yo empiezo temprano a tomar, mi desarrollo personal y mantengo, digamos, eso, ¿a dónde puede conducir? Tenés más riesgo de volverte dependiente, así en general, ¿verdad? Porque si comenzás más temprano, tu organismo estaba todavía no bien maduro, tu mente, tu personalidad, etcétera, son frágiles. Entonces, a menor edad de inicio, mayor riesgo de generar dependencia, que es para todo tipo de sustancias. Entonces, te pregunto, no te voy a hablar de leyes secas de prohibición de consumo de alcohol, pero a un menor de 14 años, ¿hay que permitirle tomar? ¿Vos estarías a favor de una legislación protectora de los menores? En nuestro país ninguna está prohibido vender hasta los 21 años, no sé qué, es una pavada. Porque la prohibición tiene que ser familiar. No es cierto que no se le vende a los menores. No es cierto. Se le vende. Que claro. Ahora, ¿y los padres que toleran? Vamos a la responsabilidad de los padres. Pero la familia es responsable de la educación de ese adolescente que me parece que hablábamos la vez pasada. Si de niño conoce sus límites, respeta las normativas familiares, respeta los límites, puede esperar, entendiendo que más adelante puede hacer las cosas que ahora se le prohíbe, etcétera, etcétera, seguramente va a ser un adolescente más controlado. No digo que va a ser perfecto, porque la adolescencia necesariamente es también una fase de prueba del peloteo, de la autonomía, O sea, digamos que de vez en cuando uno tome algo es diferente a que decir todas las fiestas hay que salir en pedo, terminar en pedo. Pero claro, pero si el motivo de reunión es vení pues che, guate, vamos a chupar. Entonces ya no es un encuentro entre amigos nomás para comer un asado o ir al boliche a bailar o ir, lo que sea. Ya es así la consigna, vamos a chupar. Y otra cosa que estamos viendo ya de hace mucho tiempo es que antes los varones eran los que comenzaban primero a tomar. Sí, porque en mi época era así. Las mujeres eran más recatadas, se cuidaban. Claro. No tomaban. No tomaban. Por lo menos en público. Por lo menos en público. No, pero en los cumpleaños las mujeres tomaban Coca-Cola y si había un poco de cerveza, se tomaban un poco de cerveza. Éramos más austeros en aquella época. Pero ahora tienen las mismas consignas que los varones. A ver quién chupa más, vamos a chupar hasta el vómito, así, ese tipo de mensajes hay. O sea, y la mujer es más vulnerable al efecto del alcohol que el varón, entre paréntesis. Una pregunta, ¿quién puede volverse más vulnerable en el futuro al alcohol? ¿Un hombre o una mujer que empieza precozmente a tomar? Una mujer, sin duda. ¿Una mujer puede caer en el alcoholismo con más facilidad que un hombre? Es más vulnerable a la dependencia del alcohol que los varones. ¿Pero por razones sociales o por razones biológicas? Por razones biológicas. Sociales ya, el freno que tenían antes las mujeres ya no existe. Hoy uno ve una mesa de adolescentes, de mujeres jóvenes, con un montón de latas. Y se pegan todas juntas. Sí. O sea, las orgías de alcohol son normales. Sí, pero no son positivas. No, claro que no. Tiene que haber una pedagogía familiar de decirle, no tomes, o si tomas con moderación, pero a los 14 años. No sé, pero 14 años no tiene que tomar todavía.
No tiene que tomar. No tiene que tomar. Y la pelea familiar va a ser para que se acepte, porque la presión para que tomen es muy grande. Bueno, yo no me puedo ir con mi hija de 14 o mi hijo de 14 años y meterme a la fiesta para que no tomen. Y si la fiesta se hace con la consigna adulta, digamos, que no hay alcohol, los adolescentes meten así de contrabando. Pero entonces te pregunto, yo en mi época, no te decía que mi padre me olía eso, pero si uno llegaba con un olor a cigarrillo, me acuerdo que uno usaba la hoja de naranja para sacarse el olor a cigarrillo y alcohol. Pero pero por lo visto hoy los padres normalizaron que un niño de 13, 14 años pueda tomar alcohol, pueda ingerir alcohol. No sé si normalizado o tirado en la toalla nomás porque es una pelea. O es una comodidad los padres también. Yo creo que es evitar el conflicto de la confrontación. Pero un niño de 14 años vos le podés domesticar. A los 18 no. A los 14, si ya te es difícil, si ya no cumple, va a ser una pelea así infernal. ¿En el colegio hay esa pedagogía? ¿En las escuelas, en los colegios, se enseña eso? Te voy a decir una cosa, y los padres que nos están viendo que piensen nomás cómo se organizan las kermeses de los colegios. Y las asociaciones de padres siempre, sistemáticamente, discuten si es que se va a vender o no alcohol, si se va a vender solamente para los adultos. Y nosotros, desde Prever, que era una ONG con la que trabajé mucho tiempo, siempre decíamos, la kermesse del colegio no tiene que chupar nadie. Y entonces, ¿qué decían los padres? No, pero si no se vende alcohol, no se gana plata. Y entonces, hoy se venden en las kermeses alcohol. Pues claro que se vende. Bueno, mira. No sé si en todas. Pero digamos, hoy en día, y ahí pueden los menores de 14... Bueno, de hecho, mira, una última pregunta, pero te deja para el próximo programa porque vamos a sacar el jugo en el transcurso del año que viene. Te dejo colgado, esto no me responda ahora, porque vos sos un científico. Yo siempre pienso que el cerebro es el estómago de la mente, pero te dejo para el próximo programa. ¿Qué es la mente? ¿Existe la mente? Sí. Tiene una referencia corporal la mente. Podemos decir que en qué parte de la cabeza está la mente, si quieres llamarle el espíritu. ¿Hay un basamento físico, materialista en dónde está la mente o no? El cerebro está acá. Decime sí o no, pero eso queda para la próxima. Pero ¿cómo? ¿Qué hay? ¿Hay o no hay? Bueno, ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Y bueno, es un invento la mente para poder explicar cómo nosotros somos, cómo pensamos, por qué pensamos de esta manera, y que tiene un sustrato. Te digo, es como la computadora. La computadora es como la mente, que tiene un disco duro donde vos metés información y después una pantalla que apretás un botón y te sale lo que apretaste. Sí. Pero si no tenés en el disco duro, podés apretar todo el teclado y no te va a salir nada. Y así es nuestra mente, pero es un invento, no tiene una materialidad. No. Bueno, de eso vamos a ir hablando con te deseo buena fiesta, ¿verdad? A vos y a Cristina. Y quedamos para el año que viene, vamos a definir bien esto de la neurociencia, del psicoanálisis, de la psiquiatría de la mente. Obviamente creo que uno no cree en el alma, por lo que deduzco ya, pero en fin, en todo caso en estas fechas navideñas puede hacer una concesión. Sí, bueno. A tu espíritu materialista. Felices fiestas y agradecido por la invitación. Y te debemos un almuerzo. Ok. Bueno, nos vemos, pero sin alcohol. Sí. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Enseguida con el ingeniero Ricardo Oliveres. Bueno, estamos con el ingeniero Ricardo Oliveres Bullari, él es doctor en geología, ocupó cargos altísimos en la Exxon, era el director ejecutivo de Vaca Muerta en la Argentina, así que un hombre de una vasta experiencia en las ciencias naturales, en temas energéticos y también en otros temas. Algún día tenemos que hablar, quiero saber si existe o no una filosofía de la naturaleza, pero eso vamos a dejar para otra ocasión. Ahora te quiero preguntar lo siguiente. Vos tenés mucho vínculo con Estados Unidos, de hecho trabajaste toda tu carrera profesional. Tus estudios son en Alemania, pero tu carrera profesional en Estados Unidos.
Y también tu doctorado, creo que hiciste en Estados Unidos, ¿verdad? El doctorado hice en Alemania, el máster hice en Estados Unidos. El máster, bueno, digamos, tener una formación dual en ese sentido, Alemania, Estados Unidos. Trump. Estábamos en una tendencia de, hablábamos todos de que las energías fósiles, las convencionales, tenían que ser reemplazadas. Trump viene con el discurso de que no es así la cosa. ¿Qué va a cambiar en la política energética? Además, quiero ampliar un poco más la pregunta, porque sé que te puedo preguntar esto. Una visión de qué va a cambiar con Trump en Estados Unidos y si alguna referencia a Paraguay o a Sudamérica, en lo político, en lo comercial y en lo energético. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un placer estar acá contigo, Carlos. La verdad que es una pregunta no tan fácil de contestar porque es muy amplia, pero te voy a decir que, en primer lugar, y yo creo que lo podemos dividir en dos aspectos, ¿verdad? Uno es que obviamente el Partido Demócrata se equivocó en su política, no vamos a decidir qué, y por eso una persona que era bastante controversial, ¿verdad?, como Trump, fue el preferido. Obviamente, porque yo creo que el electorado americano entendió que la situación económica iba a mejorar con Trump en general. Esa es una visión personal. Desde el punto de vista de la parte energética, que es realmente en lo que yo trabajo, yo creo que van a haber grandes cambios. No lo conozco, pero Chris Wright es su nuevo secretario de Energía, que es el ministro de Energía. Sí conozco su background, una persona muy preparada, estudió en las mejores universidades de Estados Unidos, tiene mucha experiencia en la parte empresarial. Trabajó en energías renovables, que es Vaca Muerta, en la que yo trabajé muchos años también. Trabajó en la parte de las energías renovables, que últimamente son muy importantes en la matriz energética. ¿Trabajó también en Vaca Muerta él? No, no en Vaca Muerta, pero en Estados Unidos en yacimientos similares. Sí, de gas o de petróleo, es en el fracking, básicamente. Vaca Muerta se llama no convencional. Fracking es lo que sale la roca, ¿verdad? Claro, fracking es lo que se hace para darle permeabilidad a las rocas. Los convencionales tienen una permeabilidad primaria, que es la capacidad de transmitir los fluidos que tienen. O sea, vos haces un pozo, sacás el petróleo. Sacás el petróleo porque tiene porosidad la roca. La misma cosa, ¿verdad? Claro. Y el fracking igual. El fracking lo que es la roca está saturada de petróleo, pero no puede fluir al pozo. No puede salir. Porque la permeabilidad es muy baja. O sea, puede salir, pero se necesitan miles de años. Entonces vos lo que haces es un fracking, que haces un fracturamiento artificial de la roca y por ahí migra al pozo para que la puedas extraer en forma comercial. Eso es básicamente. Pero volviendo a Chris Wright, tiene también una experiencia en la parte de energía nuclear, que yo creo que es la energía del futuro, ¿verdad? Es un ejecutivo sancionado y yo creo que va a traer una visión más racional, más científica y más de ingeniería a la que se está manejando a nivel de muchos organismos, sobre todo en Europa y parte de Estados Unidos, que es la transición energética, así le llaman, la política 2030, que lo que hacía era tratar de forzar un cambio hacia las energías renovables, que entre paréntesis son las energías del pasado, porque es volver a la energía eólica, a la energía solar, ¿verdad? Y a los molinos de viento, exactamente, del Quijote, así mismo, al agua. Claro, abandonar los hidrocarburos, que en este momento es imposible hacerlo. En ciertos segmentos, como en Alemania, por ejemplo, estaban inclusive contra la energía nuclear. No, se salieron de la energía. Se salieron irracionalmente, realmente, pero eso es otro tema. Volviendo a lo que va a cambiar, yo creo que va a ser eso. Van a traer una política más racional. La energía es la base del desarrollo de un país. Sin energía no hay desarrollo. Y los costos de la energía son tremendamente importantes para poder desarrollar un país. Entonces, con altos costos de energía, eso sobre todo les afecta a los países que están en vías de desarrollo. Y yo creo que eso es lo que va a cambiar. O sea, pero lo que quiere decir que él va a volver a poner el acento en las energías fósiles y no tanto en las renovables, o va a seguir desarrollando tecnología para el desarrollo de energías renovables. Para mí que va a traer un pragmatismo, porque en mi visión
todas las energías tienen su nicho, ¿verdad? Las energías renovables, la eólica, la solar, se volvieron más eficientes y más económicas y tienen un nicho, pero nunca van a poder suplir todo el mercado. Es un problema de... Aparte son interrumpidas. Exactamente, son intermitentes. Son Exactamente, son intermitentes y de poca confiabilidad, porque en la vida moderna vos necesitas energía eléctrica 24 horas por día, 7 días a la semana, 365 días al año. Una sala de terapia intensiva no puede de repente quedarse sin electricidad, y ese es el problema de las energías Pero renovables. se supone que las energías fósiles son limitadas, porque el planeta tiene un límite. Sí, sin duda alguna. Y va a llegar un momento en que se va a acabar, pero eso tenemos todavía para más de una centuria. Obviamente se va a acabar, ¿por qué? Porque el hombre consume más rápido. Las energías, el petróleo, las energías fósiles, son energía solar que fueron incorporadas en las plantas y en los animales unicelulares, y así se acumuló la energía en los compuestos orgánicos, ¿verdad? Y ahora nosotros... O sea, era una planta, recibió mucho sol, Claro. terminó pereciendo por algún motivo, y eso se convierte en petróleo. Exactamente, en petróleo, sí, de organismos unicelulares o de plantas. O un animal. Sí, más que nada organismos unicelulares. Está el mito de que eran los dinosaurios. ¿Qué son organismos unicelulares? Y son las bacterias, por ejemplo, organismos que tienen una sola, las algas, las bacterias, tienen una cantidad de grasa en su materia orgánica, y esos son de los principales contribuyentes al petróleo en ciertas condiciones donde no hay oxígeno. Ahora, entonces, el petróleo mantiene su sostenibilidad, o su demanda va a existir, porque de alguna manera ya es una energía establecida con costos más baratos que las renovables. Sin duda alguna, y mucho más eficiente, está mejor distribuida, es más fácil de manejarlo. Por eso es que en la ideología de la transición de la política del 2030 trataron de forzar eso, pero en realidad no pudieron hacerlo por las múltiples ventajas que ofrece ese tipo de energía. Pero, por ejemplo, ahora yo leo, lo mío de información, yo no tengo tu conocimiento científico, leo que China continental que es la mayor productora de paneles solares, creo 99% de los paneles solares, muy cierto, con una alta tecnología, y algunos hablan de mucha eficacia. Pero asimismo también veo que los autos eléctricos de China continental y de otros países, pero sobre todo los chinos, están adquiriendo cierta eficiencia. No sé si van a llegar a sustituir o no a los autos a gasolina o a diésel. ¿Cómo vos ves eso? Muy bueno tu punto. China es y por eso te digo que todas las energías tienen su nicho. Las energías renovables tienen su nicho. Los paneles solares, por ejemplo, acá en el Chaco, son importantísimos porque ahí no llega la electricidad. Entonces, con paneles solares y baterías puedes tener un desarrollo de una buena empresa ganadera, por así decirlo, ¿verdad? Volviendo a la China, lo que tenemos es que ellos desarrollan las energías renovables, pero a la vez son los mayores consumidores de carbón. Y el carbón tiene el problema que lanza CO2, que muchos le atribuyen al calentamiento global. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero a la vez es mucho más barato. Entonces, los chinos usan petróleo, usan carbón y usan las energías renovables donde más les convenga. Ahora, ¿por qué yo creo que no se va a producir el beneficio que dicen de ir a autos eléctricos? Porque la China es un gran productor de autos eléctricos, pero ¿cómo genera la electricidad para cargar el auto eléctrico? Con carbón. Y el carbón no está en la ciudad, está a 60, la planta estará a 60, 80, 100 kilómetros, pero está largando la misma cantidad de CO2 a la atmósfera. Entonces, el auto eléctrico en sí no trae el beneficio que quisieron. O sea, el auto eléctrico, la electricidad, claro, de la cual se nutre un auto eléctrico. No, yo en Paraguay me imagino que será de electricidad de Itaipú. Claro, o sea, 100%. pero vamos en China, en otros países, vamos a hablar de otros países. Entonces, de una cantera de energía fósil se hace la energía, habrá una térmica por ahí cerca, y esa inyecta, digamos, a través de las estaciones de servicio, la energía. Eso es. Exactamente. O sea, en vez de consumir el carbono en el auto, estás consumiendo, o sea, estás trayendo el carbono a la atmósfera, que es única, claro, exactamente. Por eso, este es un problema bien complejo, va más allá de lo que podemos discutir en este periodo, ¿verdad? Pero ciertamente, volviendo a tu pregunta, yo creo que todas las matrices, o que una buena matriz energética de un país tiene que contemplar
todos los tipos de energía, porque hay ventajas y desventajas, y lo que no tenemos que hacer es demonizar un tipo de energía, como ciertos grupos están tratando de hacer con los hidrocarburos, porque por más que lo demonicen, no lo van a conseguir, porque toda la infraestructura de los últimos 150 años se desarrolló basado en los fósiles. Y esa transición va a tomar muchísimo tiempo. O sea, donde más se invirtió para consumir, para distribuir, para generar, para extraer, fue en la energía fósil. Porque presenta una cantidad increíble de desventajas en el transporte, en la comercialización, en el almacenamiento, en cómo se maneja, en que no se evita tener la intermitencia, porque vos lo que más hace la combustión cuando lo necesitas. Hay una cantidad de ventajas, y en el precio sobre todo también. No sobre todo, pero es una parte importantísima, ¿verdad? Pero, por ejemplo, países como Brasil está desarrollando de una manera increíble una matriz energética variada, fundada mucha eólica, pues hay zonas con mucho, su mapa eólico le permite. A nosotros parece que nuestro mapa eólico, energía no nos permite. Claro, de aire no, pero también mucha solar, tienen muchas hidroeléctricas amortizadas, y también tienen, digamos, el petróleo, digamos, es una matriz bastante diversificada. Exactamente. Y a ello le tenemos que agregar que Brasil también desarrolla la biomasa, por ejemplo, donde necesita. Y creo que hay otros tipos de energía que no lo están desarrollando, pero no sé si es muy abundante en Brasil. La geotermal, por ejemplo, que sería muy importante a lo largo de toda la cordillera, en zonas de Bolivia, de Argentina, exacta. Pero Brasil es un... ¿Qué es la geotermal? La geotermal es usar el calor de la tierra en zonas de alto calor, como en la zona de volcanismo, para producir electricidad. O sea, donde hay un volcán, o cerca, y sacar el calor para hacer energía. Claro. Lo que inyectas es agua, se calienta. Y decime una cosa, ¿cómo vos ves el futuro de la energía nuclear? Porque fue muy cuestionada, es peligrosa, se dice, el Chernobyl, digamos, parece en paréntesis. Bueno. Esa fue una de las razones por la que la gente en Alemania tenía temor, ¿verdad? Y estaba en contra. Yo pienso que es un error. Esa política se la manejaba con el temor, con la incertidumbre, pero hubieron muchísimos adelantos en la parte de energía nuclear. Y energía nuclear que estamos hablando, Chernobyl o Fukuyama, creo que en Japón es de fisión. O sea, lo que se hace ahí es bombardear con neutrones núcleos de átomos que pueden ser de plutonio, de uranio, para generar electricidad, y haces una reacción en cadena pero controlada, ¿verdad? Eso avanzó muchísimo, hay en seguridad muchísimos avances, hay en redundancia de métodos para que no ocurran esos accidentes, que es la reacción en cadena descontrolada que produce la explosión, ¿verdad? Y también se avanzaron los productos. O sea, hay que controlar, digamos, la interacción entre... Claro. ¿Entre la cantidad de neutrones que entran a los átomos para que se produzca la fisión, y cuando se... Pero los átomos destruyen y salen... No, los átomos se parten en dos hijas. Y ahí salen los neutrones. Claro, y liberan neutrones. Pero al partirse un átomo, lo que hace es una parte de la masa se convierte en energía. Por eso es que la energía nuclear es el futuro, porque la cantidad de energía que puede generar por pequeña unidad de masa es increíble. Esa es la fusión. O sea, es la fisión, la gran importancia de la energía es muy importante, por eso quiero repetir, porque acá muchas veces discutimos y nos damos cuenta que la materia es energía. Claro. Entonces, la energía nuclear tiene la ventaja de que con poca materia hace mucha energía. Muchísima energía. Y eso es lo que pasa en el Sol. Nosotros hablamos de fisión, que es esto de Chernobyl, pero lo que pasa en el Sol, y todos vivimos, es la fusión, donde átomos de hidrógeno, más que nada un deuterio y tritio, que son isótopos del hidrógeno, se combinan. Y ahí hay una cantidad gigantesca de energía que se libera, ¿verdad? Que es la que nos llega a nosotros. Y yo creo que hacia ahí vamos. Estamos muy lejos, una centuria a lo mejor. Tienen que haber grandes inversiones, tiene que haber compromiso de las diversas instituciones y tienen que poner el ingenio humano. Pero si vos me decís, no vamos a estar acá para verlo, dentro de 150 años, 200 años, la energía nuclear va a ser la que va a dominar Y aparte, estas energías renovables solamente se desarrollan si hay una suerte de mercado cautivo, que alguien las compre. Claro. Porque si no, no son costosas,
O sea, hay que desarrollarlas, pero con un mercado cautivo. Claro, y son muy limitadas. Zonas eólicas son limitadas, como bien ya lo dijiste. Zonas donde hay mucho calor y sol constante también son limitadas. Si vos te vas al norte de Europa, pues no, tenés 6 meses al año totalmente cubierto de nubes, por ejemplo. Pero lo mismo dice que se genera. Se genera, pero la cantidad en menor intensidad. Muchísimo menor. El punto es que ni las renovables, ni las eólicas, ni las solares pueden proveer la cantidad de energía que nuestra civilización necesita. Imposible. Alemania... A no ser que la civilización deje de consumir. Y sí, pero eso es un imposible. ¿Quién quiere volver a la época de la recolección de frutos en el bosque, la caza y la pesca? Nadie. Así que yo creo que no hay escape. Alemania es un ejemplo donde se gastaron 500.000 millones de euros, no estoy exagerando, esa es la cifra, 500.000 millones de euros, tratando de descarbonizar, y yo creo que bajaron entre el 15 y el 20%, creo que el 20% es renovable, y no pueden subir más, porque pusieron un generador eólico en prácticamente toda la República, estoy exagerando un poco, pero no tanto. Entonces, ya no hay forma de aumentar, y a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, todos los gastos, más del 60% todavía depende de los combustibles fósiles y en parte de la importación de energía nuclear de Francia, que sí mantuvo, claro. Ellos cerraron la suya e importaron de Francia, una estupidez. Y lo que salvó a Alemania fue el gas de Estados Unidos, que... No, primero el ruso iba a ser. Iba a ser el ruso, y ellos contaban con el gas ruso, pero esa dependencia obviamente fue un error, y ahora lo que están trayendo es LNG. ¿Por qué va a ser un error? Y obviamente político, bueno, claro. No, me refiero a un error político. No, yo no creo que haya sido un error político. Yo hubiera hecho lo mismo. Si yo era presidente alemán, traía el gas de Rusia. Pero vos conocés esa antigua fábula que dice nunca es fiel la alianza con el poderoso. Eso yo creo que usaba Putin. Bueno, no sé, pero llamado por otra frase. Yo creía, y eso es un tema pero aparte para discutir en otro momento, porque yo soy el tema energético. Yo creo que la guerra de Ucrania tuvo un solo objetivo, que es disolver, acabar el acercamiento, la futura alianza ruso-germana, que hubiera sido una potencia a nivel mundial y europea, pero eso es una discusión para más adelante. Otra discusión. Ahora, lo que yo digo la energía, me interesa. En la energía, por eso, para terminar nomás, el error está en que Alemania de repente se quedó sin energía cuando hubo ese enfrentamiento, y si no estaba el gas norteamericano, hubieran sufrido muchísimo. Volar, algunos dicen el tanque, el tubo, en fin, pero dejemos la política y vamos a la energía. Pero quiero el calentamiento global con Trump. Trump decía que era una ideología, que era un prejuicio, un cliché ideológico, periodístico. Mucha gente cuestionó, desde la ciencia también. Hay un análisis de la ciencia muy interesante que hay que escuchar, pero más de eso también de ciertos grupos conservadores vinculados a grupos económicos refutaban la idea del cambio climático. Sin embargo, también hay toda creo hasta una mayoría en el mundo de la ciencia que habla del cambio climático, del deterioro, de la degradación del medio ambiente. ¿Cómo será con Trump esa discusión? ¿Cómo va a seguir en su misma posición de antes, o este señor que vos me acabas de decir que él lo nombró, no recuerdo su nombre, como ministro? Chris Wright, creo que. Va a tener una actitud más moderada, o va a ser la negación total del cambio climático? Yo no creo que sea la negación total del cambio climático. Yo creo que van a ser más pragmáticos. Ahora, hay una cantidad de esto es una discusión muy compleja, pero hay una cantidad de posiciones. Lo que yo sí te digo es que el cambio climático real ocurrió en la Tierra en los últimos 4.5 billones de años. De que la Tierra se formó, fue evolucionando. Te digo, hace 150 millones no estaba el océano Atlántico. Se formó, imagínate, se forma ese gigantesco océano, ¿verdad? Cómo cambian las corrientes, cómo cambia la circulación. En la Tierra todo cambia. El cambio climático realmente... el calentamiento comienza hace 11.000 años, en el último periodo. En los últimos 1 millón de años hubieron 4 periodos de glaciaciones seguidos de calentamiento. Ahora, lo que no... ¿Qué es una pregunta? Sí. O sea, yo de repente pienso cuando ustedes los científicos me hablan de todas esas cosas, todas son
calculaciones matemáticas. No. Porque no se puede demostrar empíricamente Sí, eso. sí. No, es lo mismo cuando los astrónomos hablan el multiverso. Mira, yo creo que el universo es infinito, o sea, no termina de crecer, pero se extiende. Pero es una idea mía que yo tengo, una idea, pero nadie lo demuestra, son todas calculaciones en la computadora. No hay exactitud ahí, porque aparte la matemática pues no expresa, no es un lenguaje de la realidad. Es que nosotros los geólogos nos basamos en los registros de la Tierra, conocemos y medimos todo lo que está en lo que se puede medir de las profundidades más grandes del océano hasta las más altas montañas. Vemos y tenemos datado, ahí existen métodos usando, ¿verdad?, isótopos radioactivos con el cual podemos determinar las edades de los diferentes eventos. No, esto es bien científico, es la acumulación de más de 200 o 300 años de estudio de diferentes regiones y donde comparás la fauna de un lugar con la fauna de otro, la flora de un lado con la flora del otro, ves la evolución de los distintos animales, ves cómo cambian los continentes y tenemos información muy veraz de eso. O sea, pero volviendo a tu pregunta, el cambio es constante. El cambio grande se produce por evolución de la Tierra sin efecto del hombre. Pero ahora quiero llegar a que la Tierra por sí sola per se cambia. Claro. Pero aparte, ¿hay una incidencia o no del hombre en el cambio de la Tierra? Claro, eso sin duda alguna. Y te digo, y eso es lo que tenemos que concentrarnos, y creo que ahí va a venir el pragmatismo de esta nueva administración, por así decirlo, de ver las cosas desde un punto de vista más científico, porque hay ahora en esta ideología del cambio climático un fatalismo, que porque subió o va a subir 1.5 grados la temperatura de la Tierra, las catástrofes de los huracanes van a ser mayores, las inundaciones. Pero son anormales, no es, que haya tantas tormentas, que hayan sequías, claro que los desiertos crezcan, que el hielo se descongele. Si vos estudias la Tierra, ves que eso pasa constantemente y en diferentes regiones, y los continentes no están en un mismo lugar, cambian, varían de posición. Hace 150 millones de años, América del Sur estaba pegada a África y no existía el Océano Atlántico. Hace 150 mil millones. Hace 150 millones. 150 millones de años. O sea, te digo, ese cambio pasa por procesos internos de la Tierra. Tenés que entender la estructura de la Tierra. El punto, lo que no tenemos que dejar de lado es que nosotros como hombres sí impactamos, y a eso tenemos que tratar de minimizar. Impactamos la atmósfera y la superficie de la Tierra tremendamente. ¿Cómo? Poluimos nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestros océanos, nuestros mares. Tiramos toda la basura en eso. Mira cómo poluimos el lago Ipacaraí, tirando todo nuestro desecho en los diversos ríos. Cortamos los árboles. Los bosques son, digamos, importantísimos para la vida. Son los primeros consumidores de CO2, ¿verdad? Ahí es donde se forma la materia orgánica. Entonces, ese es el efecto que nosotros tenemos que entender. Ahora, de que hay más tormentas que antes, no es cierto. No, vos ves los registros, lee la historia del Imperio Español de 1500, donde tienen registrado una cantidad de huracanes que echaban, hundían los buques, que creaban una cantidad de problemas en las diversas ciudades. ¿Qué pasó? Ampliamos la cantidad de zonas, de ciudades, la infraestructura. O sea, estresamos la Tierra. Claro. La estresamos más por la presencia. Sin duda, por la el hombre, claro. Todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Cortamos los bosques, te digo, hacemos gran infraestructura agrícola, construimos en lugares, los ríos y los arroyos son sistemas de drenaje naturales de la tierra, y nosotros construimos en las zonas bajas y taponamos una cantidad de esos sistemas de desagüe, y luego vienen las lluvias, no tienen por dónde salir el agua. Se nos va el tiempo. ¿Qué es el hidrógeno verde? Todo el mundo habla ahora de hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde se dice a un hidrógeno que no se saca de los gases o de los hidrocarburos. Es un hidrógeno que lo consideran verde porque es limpio. O sea, hidráulico. Sí, se saca de las energías renovables. Eso es lo que se considera el hidrógeno verde. Ahora, el hidrógeno, yo te digo mi visión, es muy importante para nuestra industria, para nuestra civilización, juega un papel fundamental. Pero como fuente energética yo lo veo muy difícil, porque el hidrógeno es muy caro de manejarlo y es muy difícil de guardarlo. A ver, porque yo traigo la energía eléctrica
y lo convierto en hidrógeno verde. Como te tengo que hacer en hielo, ¿verdad? Sí, pero Congelarlo. la energía eléctrica tiene que venir de fuentes renovables. De fuentes renovables. Si fuera Itaipú, hidroeléctrica, sí. Itaipú. Viene de Itaipú. Sí. Bueno, entonces yo hago hidrógeno verde Sí. de la energía eléctrica que viene de... Sí. Y eso y ¿por qué no? O sea, ¿qué ventaja tiene sobre la energía de Itaipú sobre el hidrógeno verde? No, para eso no tiene sentido. Ahora, si vos querés hacer hidrógeno, el hidrógeno tiene, desde el punto de vista industrial, hidrógeno se usa para hacer amoníaco, por ejemplo, de los cuales se hacen fertilizantes, urea, hay una cantidad de productos que se usa el hidrógeno. El hidrógeno se usa muchísimo en la industria del petróleo, para procesar el petróleo. Vos hidrogenás ciertos petróleos para hacer diversos tipos de productos, más diésel, menos diésel, más gasolina, menos gasolina. Tiene muchísimos usos. Ahora, lo que yo no creo que llegue a ocurrir es que, a pesar que se ha tratado con los autos fuel cell, que son combustibles sólidos, que en realidad lo que hacen es convertir el hidrógeno en energía eléctrica para los autos, eso no va a funcionar. No creo que pueda funcionar por el alto costo. Las moléculas de hidrógeno... El hidrógeno verde se va a utilizar entonces como un commodity para hacer amoníaco, una energía para hacer... Desde ese punto de vista, sí. En la parte de la industria sí puede funcionar realmente. No como fuente de energía o no para generar electricidad cuando vos ya tenés Itaipú. Claro. Bueno, estuvimos con el doctor Ricardo Lidieres Cuyari, como diría el amigo Humberto Rubín, una noche más. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a vos, Carlos.